Antes de hacer cualquier cosa, busca a Dios. Busquemos su presencia y el resto vendrá por añadidura. Comenzaré con una historia que, aunque simple, ilustra perfectamente lo que quiero compartir hoy con ustedes. Imagínense a alguien plantando un árbol en su patio trasero. Este alguien es meticuloso. Investiga el tipo de árbol, el mejor suelo, incluso el ángulo perfecto para que el sol bañe sus hojas. Pone todo su esfuerzo. Riega el árbol todos los días, lo protege de plagas y el clima. Con el tiempo, el árbol crece, florece y da fruto. A simple vista, este éxito es el resultado directo del arduo trabajo y cuidado dedicado. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es el milagro detrás de cómo una pequeña semilla se transforma en un árbol frondoso. Este proceso intrincado y hermoso va más allá de la simple ciencia. Toca lo divino, lo milagroso. Esta historia es una metáfora de nuestras vidas. Nos esforzamos, planificamos, trabajamos incansablemente hacia nuestros objetivos. Y sí, nuestro esfuerzo es fundamental. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a considerar la magia detrás de cada logro? La gracia que envuelve cada momento de éxito. Es fácil atribuir nuestros logros únicamente a nuestro esfuerzo. Pero, ¿qué hay del aliento de vida que nos permite levantarnos cada mañana? La cadena de coincidencias que nos lleva a las oportunidades correctas o la fortaleza interior que surge en momentos de desafío. Estos son regalos, bendiciones que van más allá de la explicación racional. En nuestra cultura moderna, centrada en el individuo, hay una tendencia a glorificar el logro personal sin reconocer las fuerzas invisibles a nuestro alrededor. Sin embargo, hay una sabiduría antigua, presente en todas las culturas y tradiciones espirituales, que nos recuerda buscar una conexión con algo más grande antes de emprender cualquier acción. Esta sabiduría no disminuye nuestro papel o esfuerzo, sino que nos invita a abrirnos a la posibilidad de que hay más en la vida que solo nuestro trabajo y ambiciones. Considerar esta dimensión más amplia nos lleva a replantear nuestra definición de éxito. El mundo está obsesionado con los resultados tangibles medibles. ¿Cómo podemos integrar esta comprensión de lo divino en nuestra concepción del logro? El éxito verdadero, visto a través de este lente o desde esta perspectiva, se convierte en un baile entre nuestro esfuerzo y la gracia divina. Es un reconocimiento de que mientras trabajemos duro, hay una fuerza benevolente que nos guía, nos sostiene y a veces interviene de maneras misteriosas. Este enfoque no solo es teórico, tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos desafíos o tomamos decisiones importantes, recordar buscar primero esa conexión divina puede proporcionarnos una sensación de paz y claridad. No estamos solos en nuestras luchas. Hay una sabiduría más profunda disponible para nosotros, si solo nos tomamos el tiempo para escuchar y abrirnos a ella. Pero, ¿cómo buscamos esta conexión en un mundo lleno de distracciones y ruido? La respuesta es tan variada como las personas en este mundo. Para algunos, puede ser a través de la oración o la meditación, creando un espacio sagrado en el ajetreo diario para conectarse con Dios. Para otros, puede ser a través de la naturaleza, reconociendo la belleza y el milagro en el mundo que nos rodea. O puede ser a través del servicio a los demás, encontrando lo divino en cada acto de bondad y compasión. Lo importante es recordar que esta búsqueda no es un elemento adicional en nuestra lista de tareas, sino una parte integral de cómo vivimos nuestra vida. Es un cambio de perspectiva,
viendo cada momento, cada tarea, cada interacción como imbuida de un potencial sagrado. Este enfoque puede transformar lo ordinario en extraordinario, infundiendo nuestras vidas diarias con un sentido de propósito. Este camino hacia una conexión más profunda no siempre es fácil. Hay momentos en los que nos sentimos desconectados, perdidos o abrumados por los desafíos de la vida. En estos momentos, la sabiduría de buscar primero lo divino es aún más crucial. Nos recuerda que en medio de la tormenta hay un centro de calma, un ancla que podemos tomar. No se trata de negar nuestras dificultades, sino de enfrentarlas con una base más sólida, sabiendo que somos apoyados por algo más grande que nosotros mismos. En última instancia, esta búsqueda de conexión nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente humanos, hijos de Dios. Nos damos cuenta de que no somos islas aisladas, luchando contra el mundo, sino parte de algo más amplio de existencia, interconectados con los demás y con Dios. Esta realización puede abrirnos a una forma de vida más rica, donde cada encuentro, donde cada desafío, cada alegría, se ve como parte de un viaje sagrado. En resumen, la invitación a buscar primero una conexión con Dios antes que cualquier cosa es una muestra de cómo vivir de manera más plena y consciente. No es una huida de la realidad o la negación del trabajo duro, sino una profundización de nuestra experiencia de vida. Al abrirnos a esta dimensión más amplia, no solo encontramos guía y apoyo para nuestros propios viajes, sino que también nos convertimos en luz para los demás, compartiendo la gracia y la sabiduría que hemos descubierto en nuestro propio camino. Esta, al final del día, es la verdadera esencia del éxito. Vivir una vida enraizada en lo profundo, extendiéndose hacia afuera para tocar y elevar a los demás.